Ey, ¿ustedes sabían que hay un man que sobrevivió a 2 bombas atómicas? Sí, señores, esta historia es real, igual que las otras 4 que vamos a ver en este video. Estas son las 5 personas con peor suerte del mundo. Empecemos con la historia de un man que Frank Selak. Resulta que una vez el viejo Frank iba montado en un tren. La vaina es que estaba lloviendo, entonces las vías estaban resbaladizas y el tren se descarriló. El viejo Frank no sé cómo hizo, pero salió del tren y nadó hasta la orilla. Y cuando miró para atrás al vagón, vio que todos los que estaban dentro del tren estaban muertos. Un año después tenía que ir a visitar a su mamá que estaba enferma, pero Frank dijo: no señor, yo en tren no me voy. Entonces se fue en avión y jodió cule poco para que la azafata lo cambiara de puesto, que por si había alguna emergencia él quería estar cerca de la puerta de emergencia. Para su mala suerte, cuando iban aterrizando sí hubo una emergencia. Adivinen cuál fue la emergencia. Se salió la puerta de emergencia y ese man salió volando, pero cayó en un poco de paja y sobrevivió. Se levanta unos días después en el hospital y se entera que el resto de pasajeros del avión se murieron. Unos años después se tenía que ir de viaje de nuevo, pero Frank dijo: no joda ni tren ni avión, esos vehículos grandes son muy peligrosos, me voy en bus. Iban en pleno puente y el bus derrapó y se cayó al río y la gente que iba dentro del bus se murió, menos Frank, que otra vez nadó hasta la orilla y todo bien. Este man era un nadador excelente. Ese man se tenía que meter en competencias de natación, pero en su ciudad, porque como cogiera para otro lado se mataba. Ya la próxima vez que Frank se tenía que ir de viaje dijo: yo no me monto en transporte de otra gente, manejo yo. Y se fue en su carro, pero en mitad del camino el carro empezó a echar humo. Entonces frenó para bajarse y cuando se alejó un poquito el carro se explotó. Ya un tiempo después se compró otro carro y se iba de viaje otra vez, pero el carro se incendió y le quemó el pelo. Unos años después el man dijo que nada más se iba a transportar en Dodge Pata, porque en todo lo que se montaba pasaba algo. Entonces el man iba relajado caminando y lo atropelló un bus. Un año después el man se resignó y se compró otro carro. Iba manejando por una montaña y en una curva se encontró un bus que lo empujó y lo tiró de la montaña. El carro cayó abajo del todo y se explotó, pero no se murió, porque de alguna manera salió volando el carro y cayó en un árbol que estaba en la mitad de la montaña. Y ya la historia termina con que el man se ganó la lotería y se murió fue de viejo. Ahora imagínate que te cae un rayo y ahí vas teniendo mala suerte, porque la probabilidad de que te caiga un rayo es de 1 en 1.000.000. Ahora imagínate que te cae otro y otro y otro y otro y otro y otro. Eso ya no es coincidencia, es el destino diciéndote que te quiere muerto, porque la posibilidad de que te pase eso es de 1 en un cuatrillón de cuatrillones de cuatrillones, un 1 seguido de 42 ceros. Y le pasó a Ray Sullivan, un guardabosques de Estados Unidos. En 1942 el man estaba tranquilito en su torre de vigilancia, haciendo su trabajo ya, guardando el bosque, cuando de repente siente cule que claro, le había caído un rayo y ahí empezaron las desgracias del pobre tipo. Después, mientras iba en su carro, un rayo cayó en los árboles y le rebotó a él. Después, en el jardín de su casa le cayó otro. Después, trabajando en un edificio de guardabosques, un rayo entró por la ventana y le quemó el pelo. Después iba caminando por el parque y le cayó otro que le quemó el pelo otra vez. Después iba en su camioneta y le cayó un rayo encima y también lo quemó. Y después, cuando estaba pescando en un lago, le cayó otro. Déjame decirte una vaina, yo llego a ser ese man y desde el segundo rayo me enganchaba un pararrayos en la cabeza. Qué man tan salado. Ahora hablemos de Violet Jessop, Argentina, siglo XIX. De niña le dio tuberculosis y dijeron que no iba a sobrevivir, pero nada, se salvó. En 1911 la contrataron de camarera en el barco Olympic, que era el barco más grande y más lujoso de esa época. El Olympic se chocó contra un barco de guerra británico, pero hasta ahí todo bien, nadie se murió. El barco Olympic tenía un barco gemelo y a Violet le dijeron que para que trabajara ahí también, y ella pensó: no creo que vayan a contratar al mismo capitán de la vez pasada, este no se va a estrellar. Adivinen cómo se llamaba el barco gemelo del Olympic: el Titanic. El Titanic se chocó contra un iceberg y de pura mierda Violet se salvó. Años después le ofrecieron trabajar en otro barco y ella dijo: si hay 2 vainas que yo no tengo son plata y miedo, voy pa' esa. Igual la tercera es la vencida. La tercera no fue la vencida, el barco se explotó y se hundió también. Una hélice la succionó y terminó con una fractura en el cráneo, pero sobrevivió y siguió trabajando en otros barcos. Ahora imagínense un man normal, Eric Norris, haciendo snorkel en las Bahamas, cuando de repente siente que le meten un bocado en la pierna. Lo mordió un tiburón y le arrancó parte de la pierna izquierda, pero la esposa era enfermera, entonces le paró la hemorragia y se salvó. Un tiempo después, no sé de qué forma, terminó corriendo hacia su casa en medio de una tormenta y pasó algo que ya vimos en este video. Le cayó un rayo y se desmayó. Igual sobrevivió, pero o sea, le cayó un rayo. Otro día el man estaba normal en el jardín de su casa cuando aparece una serpiente y le mete un mordisco en la mano. Serpiente venenosa, que no es lo mismo. Lo llevaron al hospital y todo bien. Otro día estaba en un viaje con su familia y otra vez, no sé de qué forma, un mono lo mordió en la espalda. Y otro día estaba corriendo en el bosque y un ciervo lo embistió mientras corría. Igual sobrevivió. Pero ya te digo yo, si a mí me muerde un tiburón, una serpiente, un mono, me empuja un venado y me cae un rayo, yo empezaría a cuestionarme dónde me ando metiendo. Y terminamos con la historia de Tsutomu Yamaguchi, que en esta versión le vamos a decir Luis Fernando para que sea más fácil. Luis Fernando era un man tranquilo, ingeniero de 39 años. A Luis Fer le dijeron que se tenía que ir a un viaje de negocios. Y adivinen para dónde era el viaje: a Hiroshima. Él se fue tranquilo porque ¿qué se iba a imaginar que le iban a estallar la cabeza de un bombazo? Un día iba caminando para su reunión cuando por allá al fondo ve algo cayendo del cielo y dice: ve cómo avanza la tecnología, ahora llueven piedras del cielo. Habló, cule bombazo que había mandado a Estados Unidos a Hiroshima. Dice Wikipedia que Luis Fernando estaba más o menos a 3 kilómetros de donde cayó la bomba,
estaba, pero no sé, yo no estaba ahí. Igual quedó vuelto mierda, quedó rostizado y con un poco de lesiones, pero vivo. Ya cuando se despierta en el hospital, él dice: vea mi hermano, muchas gracias por la atención, muy bacana su hospitalidad, pero yo me voy para mi casa, que a mí me jodieron fue por sapo. Dicho y hecho, Lucifer agarra sus vainas y arranca para su ciudad, que me sorprende que en menos de 3 días el man haya podido pegarse un viaje después de una bomba atómica. Pero bueno, esos japoneses son todoterrenos, tampoco me extraña mucho. Ya el man estando en su casa, recuperándose de lo que sufrió, se asoma por la ventana y ve una vaina cayendo por ahí al fondo y piensa: no joda, ¿qué será esa vaina? Yo no creo que sea otra bomba atómica. ¡Tabló! El man vivía en Nagasaki, justo la ciudad donde Estados Unidos mandó una segunda bomba atómica. Yo no entiendo cómo sobrevivió ese man, porque dicen que es el único sobreviviente registrado de los dos hechos. Ese Lucifer estaba parado duro. Yo creo que el problema de Estados Unidos no era con Japón, sino con Lucifer. Al final Lucifer sobrevivió hasta los 93 años y se convirtió en activista contra la creación de armas nucleares. Yo me pregunto si la gente de esta lista era muy de malas o muy de buenas, porque no cualquiera se aguanta 2 bombazos. Pero bueno, eso era todo el video. Chao.